Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es David Alberto Valencia Hernández y estoy muy contento por la invitación de la licenciada Tairi Villegas Domínguez para poder conversar con ustedes en este sentido sobre la doble excepcionalidad. Quiero mencionar que quiero hablar que la doble excepcionalidad es la manifestación teóricamente de una aptitud sobresaliente con alguna otra condición humana, ¿no? que el sujeto tenga. Eh, Particularmente yo sostengo la idea de que existe múltiples excepcionalidades, porque probablemente un sujeto no solo puede presentar dos condiciones, sino puede presentar muchísimas más, ¿no? Ante esto, quisiera iniciar mencionando que la autora Zúñiga en el año pasado hizo una investigación bastante interesante sobre doble excepcionalidad y en este sentido ella hace una nueva clasificación al hacer una revisión de los documentos internacionales y nacionales sobre el tema. Como primer punto tenemos que existe una doble excepcionalidad al unir las aptitudes sobresalientes con un hándicap o con, en ese sentido, lo que nosotros entendemos como hándicap serán todas aquellas situaciones que se dan una situación desigual en manifestaciones del sujeto, es decir, porque presenta algún tipo de discapacidad, ya sea auditiva, visual, motora. Presenta también alguna situación por obesidad, hay manifestaciones de trastorno espectro autista y cualquier otro tipo de dificultades severas en el aprendizaje, la comunicación y la conducta. Estos sujetos tienen esa peculiaridad y pueden estar manifestando poseer aptitudes sobresalientes. Los alumnos con TDAH ingresan en esta población. Otro tipo particular de doble excepcionalidad es aquella donde se dan las aptitudes sobresalientes con la desigualdad social y económica. Particularmente se reconoce que en grupos de privación financiera donde la población es altamente pobre, se pueden encontrar ciertos elementos de doble excepcionalidad, de manifestaciones de aptitudes sobresalientes en la población. El tercer gran grupo de esta clasificación es la que tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas. En cualquier lugar donde haya una población de comunidad indígena, probablemente se podrán encontrar y detectar alumnos con aptitudes sobresalientes, porque hay que enfatizar que la definición operativa del programa de aptitudes sobresalientes habla de los contextos, y entonces todos los contextos tienen la oportunidad de poder, en este sentido, tener esta posibilidad. Pero hay que reconocer que las poblaciones, sobre todo en Tabasco, que hay grupos como el Yocotán, en este sentido, por cercanía de Chiapas, en algunos lugares se habla chol, setal, tzotzil. Podríamos empezar a reconocer en esos pueblos y comunidades la aparición de aptitudes sobresalientes como tal. Otro tipo en este sentido son los migrantes binacionales, que en este sentido se da cuando algunos chicos que son de un país o que nacieron en un país junto con sus papás o migraron a un país para buscar nuevas situaciones. Por ejemplo, los que están radicando en Estados Unidos y después de las políticas que se han generado, han empezado las familias a regresar. Estos migrantes binacionales tienen esta situación de poder estar manifestando en el análisis del contexto una doble excepcionalidad porque responden a otro tipo de intereses y motivaciones educativas, ¿no? Hay también, entonces hay que reconocer que hay otra clasificación que permite hablar que existen migrantes internacionales en tránsito, población que no se va a quedar en un lugar, sino que solamente está de paso en diferentes localidades o comunidades, pero los alumnos por ley pueden acceder adecuadamente al sistema educativo en el país. Y obviamente ahí empezamos a darnos cuenta que este chico tiene cierta potencialidad, una gran capacidad de aprender, y entonces reconocemos que en este sentido puede haber una doble excepcionalidad en esta población. Por otro lado, existe otro fenómeno que invita a la migración, que se da por la inseguridad y la violencia en las sedes, en las comunidades y en los lugares, los países de donde viene esta población. Por lo general, esta violencia la viven mucho las mujeres y en su desplazamiento van llevándose a los niños o las niñas en este sentido. Y entonces esta población que vive en vulnerabilidad por violencia también se manifiesta como una población con doble excepcionalidad en caso de tener aptitudes sobresalientes. Hay otro tipo de aptitudes sobresalientes que se asocian en la doble excepcionalidad, que es aquellos desplazados por causas políticas y cambio climático.
habría que puntualizar que hay sujetos que se mueven de su tierra porque en sus lugares de origen existen muchísimas dificultades debido a que, por ejemplo, si recordamos cuando pasó lo de Haití, mucha población se vino a México y en ese sentido algunos chicos empezaron a ingresar a las escuelas, a las aulas, y esto permitió de cierta manera poder hablar de la llegada de la doble excepcionalidad porque empezamos a manifestar alumnos que tenían una gran capacidad para aprender en relación al contexto en el cual estaban. Y entonces tenemos que reconocer que esto es un fenómeno que se permite, sea por cambio climático o por alguna situación de huir, por algún movimiento político dentro del país, ¿no? Al mismo tiempo, esto sería, grandes rasgos, según Zúñiga, la clasificación más actual que podemos encontrar sobre doble excepcionalidad. Yo quisiera, en este sentido, en estos breves minutos que quedan para este video, expresar que la forma de intervenir con la población con doble excepcionalidad varía, y para eso voy a empezar a hablar un poco sobre la aptitud sobresaliente. Para las aptitudes sobresalientes se reconoce que se deben diseñar programas de enriquecimiento. Estos programas de enriquecimiento deben tener dos líneas particulares. La primera, estimular el potencial que se ha detectado en el sujeto, sea cual sea la línea de potencial que él tenga, y a la vez ir atendiendo necesidades específicas, es decir, elementos del plan de intervención que en ese sentido se necesita fortalecer y cambiar, porque el chico, si no satisface esas necesidades especiales, el riesgo de que el potencial crezca se va a ver mermado. Entonces, el enriquecimiento ya reconocía en este sentido que se debe intervenir el potencial, pero al mismo tiempo atender las necesidades específicas que un sujeto con aptitudes sobresalientes presenta. En el caso de la doble excepcionalidad, el enfoque es al revés. Nosotros reconocemos por lo general las necesidades que requieren una intervención particular del sujeto. Por eso, cuando se detecta la potencialidad, lo que se hace es seguir atendiendo esa necesidad específica del individuo y posteriormente ir incorporándolo paulatinamente a programas de estimulación para que de esta manera vaya potenciando aquello que tiene, pero sin dejar de menoscabar la necesidad que en ese sentido ya presenta. Entonces, son dos enfoques diferentes a la hora de plantear la intervención con un alumno con aptitudes sobresalientes y otro con doble excepcionalidad, que esto es una de las preguntas más comunes. Es decir, si yo tengo detectado un chico con trastorno espectro autista, yo debo seguir trabajando el trastorno espectro autista, todo lo que ya tengo en ese sentido diseñado, pero a la vez irlo incorporando paulatinamente a todo lo de potencialidad para que esas necesidades que él presenta y que tiene asociadas a su condición no limiten el desarrollo posterior para esa potencialidad. Y bueno, yo creo que con esto pudiera más o menos ir clarificando algunos elementos específicos sobre lo que es la doble excepcionalidad. Para mí ha sido completamente un gusto el poder escuchar, bueno, más que nada que me puedan escuchar y poder decirles. Les invito a adquirir mi libro Cajalín, Modelo de Intervención de la Espiral Caótica para alumnos con espectro de sobredotación, el cual se encuentra disponible en Amazon. Entonces, para mí fue un placer y muchísimas gracias. Sigan teniendo un bonito día. No sin antes mencionarles que no solo hablemos de doble excepcionalidad, sino hablemos de que hay sujetos que pueden tener múltiples excepcionalidades. Es decir, que de esas dos condiciones que hemos hablado, a lo mejor podría haber de que un chico con hándicap pudiera ser migrante, y en este sentido estaríamos hablando de que no solo se presentan dos condiciones, sino muchas más. Bueno, ahora sí, me despido. Tengan todos un buen día. Hasta luego.